Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos ven el día de hoy. Quiero agradecer de antemano al Centro de Investigación y Acción Participativa UMA Kiwe por la invitación. Eh, digamos que por la hora entiendo que es mejor agilizar el tiempo para que podamos abordar los temas que nos competen en esta presentación que me invitaron a hacer. Y bueno, al final poderles dar algunas herramientas y explicarles algunas metodologías que utilizamos dentro de la Fundación Paz y Reconciliación. Entonces, me están comentando que tal vez se cortó un poco el sonido cuando estabas haciendo la presentación y no sé si el tema del Facebook ya está en funcionamiento, pero si quieres arrancamos. Sí, todo está en este momento bien. Sí tuve algunas fallas de conexión en ese momento, pero podemos Perfecto. empezar, no hay ningún problema. Listo. Bueno, entonces, como bien lo mencionaba Laura, pues soy investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. He trabajado durante estos 5 años, últimos 5 años, a nivel territorial y a nivel nacional, temas de investigación de carácter democrático, en temas de gobernabilidad, de fortalecimiento institucional. Y el día de hoy haré una presentación en la cual incluiré dos temas. El primero es el de veeduría ciudadana y el segundo es el tema de democracia en el posconflicto. Estos dos temas están entrelazados y por esa razón voy a empezar por el segundo tema para explicarles cuáles han sido los avances de investigación que hemos tenido nosotros y cuáles son esas herramientas entonces que se pueden aplicar a la veeduría ciudadana en el marco del posconflicto. Entonces, para esto, tengo cuatro partes de la presentación. Primero les haré una presentación general sobre el trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, la línea de investigación en la que yo estoy. Después les explicaré cómo funciona esta lógica de la democracia antes de lo que llamamos como posconflicto o posacuerdo de paz. Después de eso les explicaré también cuál es ese estatus de la democracia en el posconflicto. Y finalmente, cómo funcionan las veedurías ciudadanas en Colombia y las herramientas de acción específica. Para la presentación general, la Fundación Paz y Reconciliación, para los que no la conocen, es una organización no gubernamental que nace en el año 2013 con el objetivo de producir investigación e información cualificada para aportar a los temas de paz y reconciliación en el país. Tenemos cuatro líneas de investigación: la de seguridad urbana y crimen organizado por un lado, que es la que analiza todos los observatorios de estadística delictiva y crimen organizado en el país; la línea que es el eje estructural de conflicto, paz y posconflicto, que también acompañó todo el tema del proceso de formulación y actualmente implementación del acuerdo de paz; la línea en la que yo me encuentro, que ya les explico a profundidad; y la cuarta línea, que está el tema de conflictos asociados al desarrollo, todo el tema de responsabilidad social empresarial, y todos los proyectos asociados a exploración y explotación de hidrocarburos en el país, todo un centro de investigación específicamente para eso. En cuanto a la línea en la que yo me encuentro, estamos conformados por un equipo de mi coordinadora y cuatro investigadores. Tenemos cuatro ejes de investigación específicos que hemos hecho durante este tiempo, que es la investigación, el monitoreo en temas de carácter electoral y político en el país. La segunda línea es todos los temas de denuncia y estudios de caso para hechos de corrupción en Colombia, megacorrupción, microcorrupción. También hacemos un seguimiento y monitoreo legislativo, sobre todo a lo que tiene que ver a la implementación del acuerdo de paz, las reformas estructurales para el tema de carácter político y participación ciudadana. Y por último, pues también hemos hecho otro tipo de trabajos más de carácter técnico, de análisis del balance de la centralización en Colombia a nivel territorial y algún tipo de incidencia también desde la política pública en la agenda del gobierno del 2018 al 2022. Entonces ya voy a dar paso a lo que es este preámbulo para entender cuál ha sido el tránsito de la democracia y la participación electoral en Colombia, para que podamos ir avanzando en los temas hasta llegar al tema de veeduría. Esta segunda sección, que se llama Una democracia secuestrada, parte de una premisa, y es que a nivel académico en el país y también dentro de lo que son las discusiones académicas en Colombia, siempre nos han dicho que somos una institución muy fuerte a nivel electoral, una institución democrática estable en comparación con los otros países de América Latina que tuvieron dictaduras, que tuvieron unas transiciones bastante traumáticas. Y eso se da porque hemos tenido comicios ininterrumpidos, es decir, que ha habido elecciones y que esa estabilidad institucional ha llevado a que no ha habido grandes reformas más allá de la Constitución del 91.
Lo que en realidad es esta democracia, de acuerdo con las investigaciones que ha tenido la Fundación Paz y Reconciliación, las publicaciones que hemos hecho hasta la actualidad, es que persiste una violencia sistemática que viene casi desde lo que, con algunos matices, algunos ajustes y algunos cambios también, desde lo que venía del Frente Nacional, después con la Constitución del 91, con los enfrentamientos que se dan con grupos armados organizados, pero también se ha enquistado en otros factores como es la financiación ilegal de estos grupos armados, de economías ilegales y que tienen vínculos con política que aún al día de hoy persisten. En ese sentido, ¿qué fue lo que sucedió con la democracia más estable de América Latina desde lo que viene siendo la década anterior, es decir, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020? Pues bueno, uno de esos fenómenos graves que denotan lo que ha sido esta falla estructural en el sistema político colombiano es lo que la Fundación Paz y Reconciliación toma como el estudio del análisis de la parapolítica y lo que se denominan los herederos del mal, que son aquellos congresistas que tuvieron unos vínculos con grupos armados parapolíticos, digamos, que se les mencionan, son conocidos hoy en el país, y es estos políticos en algunos territorios del país, en muchos territorios del país, que tuvieron una campaña financiada o relacionada con lo que eran los denominados distritos electorales, que no eran más que espacios en los que grupos paramilitares lo que hicieron fue, por medio de acciones violentas, generar un espacio de control territorial y control electoral para que fueran favorecidos muchos candidatos dentro de las elecciones del 2002, el 2006, y que aún en el 2010 persisten esos herederos de estas familias, de estas estructuras. Las pruebas de esto es que, bueno, se han condenado a 61 congresistas en lo que había sido ese momento, se han ampliado las investigaciones a otros 100 más. Esta cifra escandalosa de lo que habían sido estos congresistas condenados por relaciones con estos grupos paramilitares generó que se diera una consolidación de unas élites territoriales, unas élites que han dado un proceso de homogeneización, es decir, que no ha habido unos cambios de una renovación política aún al día de hoy, que es lo que les iré explicando con las cifras y con las investigaciones. Y eso genera también que, a pesar de que se dio el cambio estructural de la Constitución del 91, no ha habido un recambio en las élites políticas en Colombia, que aún hoy en día se mantienen, que aún hoy en día tienen un poder burocrático, que ocupan un cargo en el Congreso, que ocupan algunas gobernaciones, algunas alcaldías, pero que además también están asociados a hechos de corrupción, también mantienen algunos vínculos con esos grupos ilegales. Los resultados que ya vemos después del 2010 al 2014 es que en el libro de Herederos del Mal, que es el que se publica por parte de la Fundación Paz y Reconciliación, se toman unas cifras que pueden ver ustedes aquí en esta presentación, y es empezar a analizar cuáles de los familiares o amigos que tenían vínculos con estos políticos, que habían tenido relaciones con estos grupos armados, estaban todavía aspirando con investigaciones propias, o sus hijos o sus amigos o sus familiares que heredan ese capital político en 2014. Como ustedes pueden observar, por partidos, tenemos el caso del Partido Conservador, que en 2014 era el que tenía una mayor cantidad de candidatos en riesgo, el partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Opción Ciudadana. Si miramos el caso de la Cámara de Representantes, vamos a encontrar que los que mayor porcentaje tienen casi que son los mismos, que eran los candidatos en riesgo por tener estos vínculos, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical y Partido Conservador, de los cuales, cuando analizamos ya respecto al número total de candidatos en riesgo, que en Senado eran 48 en 2014 y en Cámara eran 81, 33 resultan de esos candidatos siendo elegidos. Pero si observan los números, además, de esos candidatos en riesgo, la mayoría de los que estaban en riesgo, de los partidos que también tenían una mayor cantidad de candidatos en riesgo, llegan a ser elegidos. Esos partidos tradicionales, entonces, de lo que es el Partido Conservador y el Partido Liberal, empiezan a generar una dinámica de lo que es cobijar todo este tipo de políticos, de candidatos, que después llegan a estos cargos y que empiezan a instrumentalizar esa homogeneización de lo que es una figura personalista. ¿Por qué? Porque estos candidatos llegan es con el capital electoral que heredan de una lógica proveniente pues de las relaciones con grupos paramilitares y que fueron demostrados con algunos de los congresistas que finalmente fueron apresados. Cuando nosotros analizamos entonces esos mapas de esos candidatos y después de los que resultan siendo escogidos, vemos que también existen algunos factores que aún hoy en día persisten. Tenemos algunos departamentos, como se observan en estos dos mapas,
tanto en Cámara de Representantes como en Senado, que vienen sobre todo hacia la zona norte del país, hacia la costa caribe del país, pero también algunos otros casos relacionados hacia el tema del Pacífico, en el caso del Chocó y en el espacio del Oriente, con algunos municipios y departamentos en Arauca, en Casanare, y que si ustedes observan en este mapa, sobre todo las zonas más rojas, es donde nosotros encontramos que hoy en día todavía, cuando ya les vaya haciendo la presentación, persisten los candidatos, las personas que ocupan cargos en este momento de elección popular, que tienen esos nexos y que habrían también tenido investigaciones a cuerpo propio. Bueno, cuando nosotros entonces también miramos el porcentaje de los votos de esos candidatos cuestionados que después llegan a ocupar estos cargos, evidentemente del total de las votaciones, partidos como Opción Ciudadana, que aún persisten hoy en día, partidos como el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido del Labo y Partido Liberal, son los partidos que aglomeran la mayor cantidad del porcentaje de votaciones para poder llegar a este tipo de espacios de carácter público. Cuando nosotros ya empezamos a hacer una investigación más a profundidad, encontramos que para entender cómo se daban estos cambios democráticos, pues ya no había solamente una relación con el tema de la parapolítica, sino también habían unas relaciones específicas con unas cuotas burocráticas, con unos contratistas, sobre lo cual hoy en día ya existen investigaciones de lo que la Procuraduría ha llamado la mermelada tóxica. Esa mermelada tóxica o esa ruta de la mermelada empezó entonces a estructurarse en lo que era, primero, las elecciones al Congreso, en las cuales, en la dinámica cómo funciona el Congreso de la República, lleva a que los recursos del gobierno nacional lleguen a los cupos indicativos y esos cupos indicativos resulten siendo las cuotas que tiene cada congresista para demostrar que ha hecho alguna gestión y esa gestión después se convierte en votos y esos votos con esa gestión de ese congresista lo mantienen todavía a pesar de los nexos que tenían anteriormente. Esas elecciones al Congreso hacen que cada congresista llegue a una comisión específica. Las comisiones más apetecidas son la tercera y cuarta, que fuera la que llegaron pues en el 2014 varios de estos congresistas que estaban con estos nexos de la parapolítica, pero para poder subsistir buscaron otros mecanismos como acceso a la mermelada o estos cupos indicativos, haciendo una incidencia en la comisión tercera y cuarta, que son las comisiones de carácter económico y del plan de desarrollo, para poder acceder a cupos indicativos, que no es más que el presupuesto que se aprueba dentro del Plan Nacional de Desarrollo para poder territorializar o llevar esos recursos a los departamentos y municipios en donde estas personas tienen sus vitrinas electorales. De esta manera nosotros entonces dentro de la fundación y el equipo de trabajo construyó un observatorio que es el Observatorio de la Democracia, en el cual ya hacíamos una elaboración conceptual y metodológica para entender cómo funcionaban estas redes, para hacer unos perfiles específicos de cómo eso también tenía una incidencia ya no desde lo nacional, sino también en lo local, en lo que eran las elecciones del año 2015, en donde empezaban a darse unas relaciones de cómo el congresista apoyaba también a unas cuotas burocráticas, a unos candidatos en las elecciones locales, y de esta manera encontramos también que para aterrizar esos cupos indicativos que ellos gestionaban en lo local tenían que tener unos alcaldes y unos gobernadores, que también resultaban estando cuestionados y que para poder identificar todo eso empezamos a hacer una recolección de información de cuáles eran los vínculos familiares, cuáles eran los vínculos políticos, cuáles eran los vínculos económicos, y dentro de todo esto ya entramos a hacer una revisión específica de lo que es de carácter técnico, la revisión de los financiadores de campañas, de dónde salía el dinero para todas estas grandes campañas que hicieron en 2014 y en 2015. En efecto, en ese observatorio empezamos a construir un mapa político, cuál era el funcionamiento de los partidos políticos, cómo eran estas redes de contratación y cómo nosotros también podíamos entonces generar un espacio de aporte para mejorar el tema democrático ya en lo que se venía haciendo la negociación del acuerdo de paz de 2013 a 2016 y que requería entonces una acción de carácter ciudadano, una acción de parte de la sociedad civil para poder dar respuestas, para poder dar informes cualificados y para poder explicar cómo funcionaba este sistema. Entonces, dentro de lo que nosotros encontramos es que para poder hacer una revisión de cómo funcionaban los partidos, pues evidentemente ya la teoría se caía por su propio peso,
porque empezamos a encontrar que los partidos políticos no correspondían entonces a una lógica más bien de carácter ideológico, a unos conceptos de la política de carácter más tradicional, en la cual los partidos representaban unos ideales y esos ideales se vean reflejados en los mecanismos de gobierno, sino que se caracterizó fue por unas candidaturas que eran de carácter personalista, en la cual si había dinero, si se podía ser parte de una lista, bien fuera al Congreso, bien fuera una asamblea, bien fuera una alcaldía, y había la plata para la financiación, los partidos también estaban fallando en esas responsabilidades. Esto es una de las mayores dificultades que nosotros encontramos también, no solo por la debilidad, sino por cómo identificar la responsabilidad de cada uno de estos partidos si se seguían eligiendo periodo tras periodo en cada uno de estos cargos. En ese sentido, pues ya empezamos a hacer un análisis específico dentro del monitoreo legislativo y las prácticas consuetudinarias, las prácticas a las que están acostumbradas las personas, también tienen unas fallas estructurales respecto a lo que viene siendo el marco normativo y el marco legislativo en el país. ¿Por qué? Porque dentro de lo que traía el acuerdo de paz, paralelo a esto que nosotros estamos haciendo dentro del proceso de investigación, se estaban dando unas discusiones sobre unos acuerdos en lo que se llamó la misión especial electoral para hacer unos ajustes y unas reformas específicas después de lo que traía el acuerdo de paz para que en el posconflicto, en el posacuerdo, se dieran también unos cambios como sociedad para superar uno de los grandes factores que llevaron a que se diera el conflicto armado en Colombia y era el carácter político, un carácter bipartidista, la violencia en los 50, a finales del 59, y esto también servía entonces como un espacio para una oportunidad de poder llevar eso. Entonces, dentro del ejercicio que nosotros estábamos haciendo, pues era evidente que si en el 2010 y en el 2014 venían esas herencias de la parapolítica, iba a ser muy difícil llegar a las mayorías para que una vez hecho el acuerdo se pudiera dar una materialización de esto en las normatividades y reformas específicas. Entonces, esos niveles de injerencia que tenían estos clanes eran variados. Y cada clan, dependiendo de cada grupo político, que tenía una herencia non santa, también con un espacio en las comisiones, con un espacio en los cupos indicativos, generaba una presión dentro de la rama legislativa que lo ponía entonces en una posición mucho más importante a la hora de hacer una negociación con el gobierno nacional. Con esto nosotros identificamos que entonces había unos triángulos de hierro difíciles de romper dentro de la corrupción y eran unos candidatos políticos que tenían unas financiaciones por parte de grupos armados organizados, de economías ilegales, que materializaban por medio de los cupos indicativos negociados con el gobierno nacional una gobernabilidad comprada en los territorios para mantener su poder político, y esa gobernabilidad comprada llegaba y se materializaba también por medio de contratistas que eran también los financiadores de sus campañas y que también tenían relaciones con grupos armados. Entonces, conforme nosotros fuimos haciendo esta revisión, encontramos que cuando mayor es el nivel de representatividad, es mayor la capacidad que tiene un congresista para poder ejercer presión. Uno de estos ejemplos era el caso de Musa Besaile y Ñoño Elías, que fueron uno de los congresistas más votados en 2014, que ellos pretendían en 2018 su campaña de reelección, pero al tener una mayor cantidad de votos tenían mayor peso en las comisiones, tenían mayor peso en los grupos indicativos y eso les daba un mayor poder de negociación con el gobierno nacional y además una mayor capacidad burocrática en los territorios. También encontramos entonces que la democracia en Colombia no se ligaba a una lógica de la ciencia política de los partidos, de un gobierno de partidos, de un gobierno de carácter nacional o de un gobierno de carácter digamos, fragmentados, sino que se daban unas élites subnacionales, unos autoritarismos subnacionales que gobiernan aún hoy en día y que empezaron a gobernar estos espacios con la herencia paramilitar, después con los cupos indicativos, con la mermelada hasta el día de hoy, como sus propios espacios y vitrinas electorales. Entonces, cuando nosotros cogimos estos espacios de corrupción, hicimos unos análisis de casos específicos, no voy a profundizar en eso, pero casi que los casos más complejos que nosotros identificábamos fueron en Córdoba, en La Guajira, en Atlántico, en Valle del Cauca, algunos con unos matices y unas gradualidades, pero los representantes y los congresistas de estos espacios, así como los gobernadores, exgobernadores y alcaldes de muchos municipios, tenían un gran poder en estos autoritarismos subnacionales. Paralelo a esto, como les contaba, entonces en este espacio nosotros sacamos un libro que se llama Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo. Estaba en riesgo entonces en ese momento por lo que les explicaba, porque existía
un riesgo muy alto de que estos congresistas no permitieran que se dieran las reformas dentro del espacio de la rama legislativa, y si no se daban esas reformas, pues materializarlo en los territorios era muy difícil porque también se requieren de recursos del Plan Nacional de Desarrollo, también se requerían recursos adicionales a los de cooperación internacional, y la advertencia que se hizo en ese momento fue: nosotros tenemos que encontrar entonces de qué manera podemos hacer eso medible, de qué manera podemos monitorear nosotros esa situación. En efecto, desde que empezó el Fast Track, del 1 de octubre de 2017, transcurrieron 10 meses, se hizo la actualización del Fast Track. El Fast Track fue este proceso agilizado, rápido en el Congreso para poder hacer la aprobación de estas reformas. Pero una vez aprobados estos espacios en los que se dio el Fast Track, en los cuales ya los congresistas iban a hacer las reformas, el balance fue bastante pobre. Lo que nosotros encontramos dentro del primer espacio del Fast Track es que este Congreso, que venía ya del 2014 al 2018, que se denominaba el Congreso de la Paz, realmente solamente pudo hacer una aprobación en bloque de 4 actos legislativos, que era la Jurisdicción Especial para la Paz, la reincorporación política del acuerdo final, la estabilidad jurídica del acuerdo y el monopolio del uso de las armas por parte del Estado. Una ley estatutaria, que era el Estatuto de la Oposición, que ese era apenas uno, y ya les explico, uno de más o menos 150, 120 reformas que se debían hacer por parte de las recomendaciones de la Misión Especial Electoral que les comentaba, que también venía del acuerdo de paz, que tenía un interés en que se dieran estas reformas políticas. Las leyes orgánicas de voceros de las FARC, que fueron estas primeras curules que ocuparon algunos representantes de lo que iba a ser esta transición del partido FARC, la Unidad Nacional de Protección, una ley ordinaria de amnistía para el tema jurídico, que en efecto, si ustedes observan, de acuerdo a lo que venía siendo el acuerdo de paz y la naturaleza del acuerdo de paz, en el posconflicto que estaba en riesgo era que el acuerdo traía unas modificaciones que iban a beneficiar a la sociedad, no a las FARC. Y esas modificaciones de esos 5 o 6 puntos importantes del acuerdo no solamente significaban unas reformas de carácter agrario, unas reformas de carácter social y económico, sino también unas reformas de carácter político, que en este primer balance solamente tenían el estatuto de la oposición para mostrar. De las 8 que estaban en espera de ser aprobadas en ese momento, que habían cumplido algún espacio de tránsito en el Congreso, estaba en el acto legislativo del Sistema General de Regalías, que llevaba el 50% y después se cayó. Las circunscripciones territoriales especiales de paz, que sufrieron un trauma terrible porque el Congreso y los congresistas, sobre todo los presidentes de las comisión primera, que eran los que hacían las reformas para el tema de los actos legislativos en el Congreso, no tuvieron interés, le dieron un trámite lento, cometieron algunas irregularidades y al final las circunscripciones, por un tema de carácter normativo y unos vacíos jurídicos para identificar cuál era la sumatoria de los votos, no se dio. La reforma política en ese momento apenas llevaba el 25%, y de la reforma política, del análisis que realizó Párez en este libro, fue que apenas el 10% de todas las observaciones que ha hecho la Misión Especial Electoral estaban contenidas en esa norma. Por tal razón, era mejor que se hundiera a que quedara mal hecha. Al día de hoy no tenemos una reforma de carácter político y muy seguramente se va a demorar porque por cuestiones del COVID estamos con otras prioridades y con algunos impedimentos pues respecto a la virtualidad. De las leyes ordinarias que estaban en tránsito y que quedaron pendientes por aprobar, el sistema de innovación agropecuaria no se ha hecho, el tema de adecuación de tierras tampoco, la única que se aprobó fue el sistema catastral multipropósito, que al día de hoy no ha dado ningún resultado, el tema de adjudicación de baldíos también, que traía algunos problemas de carácter normativo, y la ley estatutaria de la JEP, que también dentro del marco del nuevo gobierno, de tal suerte que se empezaron a generar unas trabas, pues hoy en día está en funcionamiento. También, como les mencionaba en ese momento, que aún hoy en día tenemos problemas para la aprobación porque no se ha dado ese espacio, es que la jurisdicción agraria en la ley estatutaria no se puede hacer, garantía para la participación de movimientos sociales tampoco, el sistema de planeación respecto a la reforma de la ley 152 tampoco ha tenido un tránsito satisfactorio, y ahí una de las que más llama la atención es, por ejemplo, cómo vamos a hacer una transición democrática si a las víctimas de la ley 1448, ley de víctimas del 2011, aún hoy en día no se ha reformado, y este año y el otro año ya no va a entrar en vigencia lo que es la renovación. La renovación de esta ley se acaba este año y desde el año pasado se han dado justamente estos espacios para saber qué va a pasar con las víctimas. Una de las mayores pérdidas de lo que eran las oportunidades que traía el acuerdo de paz en términos de participación ciudadana de facto
eran las 16 circunscripciones territoriales especiales de paz, que no eran las circunscripciones para las FARC, porque dentro de la misma normatividad se establecía que los desmovilizados no podían hacer parte de estas iniciativas, no podían hacer parte de estos partidos ni movimientos sociales que se fueran a presentar, y por medio de una serie de mentiras justamente tuvo un proceso traumático y al día de hoy siguen en vilo en su aprobación. Y si se llegaran a aprobar hoy en día, si se llegara a sancionar esa ley, esto significaría para la registraduría unos traumas enormes respecto del tema de convocar las elecciones atípicas, respecto de la coincidencia de los periodos con las legislaturas actuales, así como lo que podría ser un trauma respecto al tema de financiación de campañas y lo que sería el conteo de votos, etcétera, porque la mayoría son de carácter rural. Siendo así, el balance dentro de lo que venía siendo esta democracia secuestrada de herederos de Odebrecht, nosotros ya llegamos a el 2018. Un balance legislativo muy débil respecto al tema de la implementación del acuerdo de paz, sobre todo en temas de reforma política. No se dieron solamente sino el estatuto de la oposición, la reforma política no se dio, las circunscripciones territoriales especiales de paz tampoco se dieron, pero ¿qué teníamos? Un Congreso que en el 2014 tenía 131 cuestionados, de los cuales resultaron siendo elegidos 70, 33 en Senado y 37 en Cámara de Representantes. En 2015, estos congresistas, junto con la mermelada, junto con los grupos indicativos, junto con financiación ilegal de campañas, Párez identificó que había 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones, 26 a gobernaciones, 114 a alcaldías, de los cuales resultaron siendo escogidos 10 gobernadores y 29 alcaldes. De eso se recuerda que 2 resultaron siendo sancionados, destituidos e inhabilitados, a pesar de las alertas que había enviado la Fundación Paz y Reconciliación. Ya con lo que era la implementación del Acuerdo de Paz en 2018, ese Congreso de la Paz que realmente no tuvo un balance positivo, se dio entonces la esperanza de que hubiera un recambio en las elecciones de 2018. Pero, ¿qué pasó en las elecciones de 2018? Bueno, la Fundación Paz y Reconciliación identificó que había una persistencia respecto de los candidatos que traían estas herencias, pero además se sumaron 2 escándalos muy graves. Herederos de Odebrecht, es decir, aquellos congresistas que además de toda esta cantidad de problemas, se vincularon con los procesos de corrupción de Odebrecht y el cartel de la toga dentro de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, identificamos en un primer momento que había 70 candidatos cuestionados, un poco menos que los que venían en 2014, pero los que resultaron siendo elegidos casi fueron los mismos que tenían estas herencias. Mientras en 2014 fueron 70, en 2018 fueron 68, 34 en Senado, subió uno más en Senado y disminuyeron en la Cámara porque ya los que quedaron de esos cuestionamientos fueron 34. Entonces, nosotros hicimos una investigación dentro de la fundación en la cual estaban estos 70 candidatos cuestionados, identificamos ya lo que estos autoritarismos subnacionales tenían como instrumento para llegar y eran los clanes políticos. Un clan político es sencillamente un grupo familiar, una dinastía familiar que viene una élite local que ha homogenizado eso a partir de la figura de una persona, de un candidato que tiene todas estas herencias, pero que se mantienen aún al día de hoy y que dominan la política regional, a los cuales entonces ya teníamos mermelada, herencias de grupos paramilitares. ¿Y cómo se iba a dar entonces la democracia en el posconflicto si además estos congresistas tenían relaciones con los escándalos de Odebrecht y el cartel de la toga? Pues bueno, en un inicio identificamos los 42 congresistas de la ilegalidad. Estos son una muestra de los que nosotros identificamos, que pertenecen a mi territorio específicamente como investigador, que son los casos, ya les iré nombrando cada uno. Moisés Besaile, John Moisés Besaile Fallat, él es hermano de actualmente el condenado Musa Besaile, que fue capturado en 2018, que hizo todo un drama por el tema del cartel de la toga y finalmente fue capturado y condenado. Jorge Titi Burgos Lugo, que ya viene de todo lo que viene en la dinastía de los Zulema Hatin en el departamento de Córdoba. Estos son los casos de Córdoba que, repito, pues son en los que yo he estado. Erasmo Zuleta Bechara, que es una persona que dentro de su familia, ellos son dueños de la Universidad del Sinú, varios de estos familiares han tenido también problemas por el tema de regalías en Córdoba, la directora o exdirectora, que es familiar de Erasmo, está actualmente en la cárcel. De Sara Piedradita Lions, creo que ustedes ya por el segundo apellido lo identifican, ella es prima de Alejandro Lions, quien estuvo involucrado también con todo el escándalo del cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, que en Colombia debe al día de hoy 23 procesos y que resultó siendo elegida representante a la Cámara. Y el caso de Nora María García Burgos,
una de las senadoras más poderosas en el departamento de Córdoba, pero que también, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, llega con esta herencia de grupos paramilitares. Su hijo logra también llegar a la alcaldía de Montería, la capital de Córdoba, y sale con 2 procesos de investigaciones el año pasado después de dejar su alcaldía. Estos como algunos ejemplos. Pero además de eso, dentro de la democracia secuestrada en el posconflicto, encontramos que también se dieron las investigaciones de así se roban las elecciones en Colombia. Este fue un descubrimiento, yo no sé si ustedes identifican esta imagen fue muy conocida, que eran las alteraciones de los formularios C14, etcétera. Y entonces ya no había solamente unas candidaturas cuestionadas por todo esto, sino que teníamos unos riesgos enormes en el funcionamiento de la registraduría, en la auditoría del software que se hacía para el conteo de votos, etcétera. Y la Fundación Paz y Reconciliación advierte esto para las elecciones del 2019. La registraduría no hace caso y se llevan de nuevo a cabo elecciones en las cuales una vez más identificamos que existen estas irregularidades. Las irregularidades brevemente se las contaré, son 3. Por un lado, es que en un primer momento nosotros habíamos identificado siempre la financiación de campañas, cómo funcionaba entonces, si había vínculos con grupos ilegales, si tenían investigaciones por temas de corrupción, etcétera. Pero lo que no sabíamos es que el día de, es decir, el día de las elecciones, habían 2 mecanismos, a grosso modo, que se daban para el fraude electoral. Por un lado, era la asignación de los jurados de votación en los puestos. A las personas no les gusta ser como jurado de votación y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que se quiera fortalecer la democracia si ni siquiera los jurados de votación llegan con el ánimo de serlo porque son seleccionados? En efecto, muchos de esos jurados de votación eran puestos por candidatos políticos, eran puestos por grupos armados organizados, eran puestos por todas estas estructuras de clanes políticos que se aseguraban entonces en el conteo de votos o el escrutinio de votos, técnicamente conocido, que se diera una alteración a los formularios E14. Entonces, en el proceso de escrutinio, que era la tercera parte, los procesos en los cuales se daba el conteo de votos o el escrutinio de votos en Corferias, días después, o en los centros en los cuales se daba recibimiento y acopio de esos votos, se alteraban los formularios C14 y 24, es decir, se sumaban o restaban votos y eso terminaba favoreciendo a uno de estos candidatos cuestionados. En el balance de ese momento, dentro de lo que nosotros encontramos es que alrededor del 20% del Congreso habría sido elegido con un presunto fraude que se hubiera dado dentro de la registraduría. Una vez nosotros teníamos entonces ya este nuevo Congreso del 2018 con los cuestionados, etcétera, paralelo a esto, hicimos una investigación de cómo va la paz, cómo avanza la paz. Entonces pasamos de que el posconflicto estuviera en riesgo con las elecciones de 2014-2018 a que en las elecciones de 2018 para 2022 nos enfrentamos a una reestructuración unilateral del acuerdo de paz, en la cual ya no se estaban haciendo reformas en el marco del acuerdo por parte del Congreso, sino que el nuevo partido de gobierno, el gobierno inclusive, para modificar el acuerdo de paz, ni siquiera estaba teniendo en cuenta al partido FARC, ni mucho menos a todo el proceso desconociendo todo el proceso que venía previamente. Una reestructuración que se estaba dando sin tener en cuenta lo negociado en el acuerdo de paz. Esta reestructuración unilateral, entonces, generó que se diera una incertidumbre enorme respecto a la seguridad jurídica de los excombatientes, de que en vez de andar discutiendo cómo reformar el acuerdo de paz por fuera de las mesas de negociación, se tendrían que haber dado discusiones como la reforma electoral, como la reforma al sistema general de regalías, como la reforma al sistema general de participaciones, y nunca se dio. Cuando ya pasamos del 2018 al 2019 muy frenéticamente, finalmente construimos un libro que se llama Los clanes políticos que mandan en Colombia, que es un libro que recopila ya entonces todo este proceso que venía anteriormente y que compila lo que en 2019 fueron las elecciones locales, pero que por efectos del lanzamiento del libro de este año profundizará solamente sobre algunos aspectos especiales y puntuales más adelante dentro de la presentación. Ya llegamos a la tercera sección, que es la democracia y el posconflicto, habiendo conocido todo este contexto, habiendo conocido cuál era el tránsito entonces democrático, institucional, las reformas políticas, cómo funcionaba el sistema electoral, cómo funcionaban estos clanes, se había dado renovación, no se había dado renovación, y así llegamos entonces a lo que son estos factores que inciden para determinar si hay mejoras o no en la democracia y la participación política. De acuerdo con el ACNUR, si miramos un factor histórico ya de violencia y política, hubo unas mejoras respecto a lo que fueron las elecciones del 97, el 98, del 2002, porque se da un descenso
en las acciones violentas contra los procesos democráticos electorales. ¿A qué hace referencia esto? A que cuando estábamos en el marco del conflicto armado interno, lo que sucedía era que las FARC tenía como dentro de su espacio de accionar sabotear las elecciones. Entonces se daban cambios en los puestos de votación, se asesinaban y secuestraban y amenazaban a candidatos específicos de algunos partidos, se ponían o se quitaban candidaturas, pero como bien lo mencionábamos, en este periodo en el cual ustedes pueden identificar el ascenso de los grupos paramilitares, coincide entonces con lo que fue el ascenso de estos clanes políticos, como se los mencionaba anteriormente, y que cuando son apresados y son capturados, aún así de 2006 a 2010, permanecían muchos de estos, y dentro de este tiempo que se dio esto de los distritos electorales, del incremento de la violencia en los territorios, es donde se logran consolidar estas nuevas élites, y cuando se hace el análisis entonces de esta violencia política y sus características, se identifica que las FARC no tenían una participación dentro del Congreso ni dentro de los gobiernos locales específicamente por la competencia electoral, sino que los grupos paramilitares, con el incremento del accionar violento en estas épocas y en estos periodos, se aprovechan para poder hacer una cooptación institucional a partir de mecanismos violentos, a partir de distritos electorales, y que luego, de manera clientelista, logran consolidarse en estos territorios. Pero a pesar de que logran consolidarse de manera clientelista, entonces encontramos la siguiente gráfica. Esto es una especie de electrocardiograma que cuando yo lo presentaba en el tema de la violencia multivariada, de los riesgos multivariados, la misión de observación electoral, cuando empieza a hacer las revisiones en 2007, el riesgo multivariado está asociado a violencia directamente contra candidatos, a la modificación del correr los puestos de votación porque había factores de orden público que lo impedían, temas como por ejemplo riesgos electorales asociados a la violencia, corrupción, hostigamientos, amenazas, etc. De 2007 a 2010 se da una bajada enorme en las elecciones al Congreso y vuelven y suben en las elecciones locales, bajan las nacionales, suben las locales, bajan las nacionales. ¿Esto qué significa? Que entre más cerca esté el espacio de representación, puede haber una oportunidad o puede haber una amenaza para un grupo armado. Y si esto se llega a materializar en términos electorales, quiere decir que la violencia ha incrementado más y ha estado más latente cuando los niveles de representación son más directos. Cuando están en el nivel nacional, los niveles de violencia disminuyen y ellos disminuyen porque no se ve en riesgo o en amenaza para los intereses de los grupos armados o de los clanes políticos. ¿Qué sucede si ustedes observan con el acuerdo de paz? La democracia en el acuerdo de paz, en su bondad más grande, que puede traer, a pesar de que no se hayan dado reformas, a pesar de que no se haya dado un proceso de reestructuración institucional, es que desde el 2014 y cuando ya viene el proceso de paz hasta lo que es la actualidad, se han presentado las elecciones en los periodos de carácter del Congreso de la República en los 2 años, de 2014 en los procesos de negociación, en el proceso ya cuando se está implementando el acuerdo de paz, de los niveles más bajos de riesgo multivariado por violencia política en Colombia. Y si analizamos aún así las elecciones locales, estas elecciones locales del 2015 fueron las que tuvieron los menos índices de violencia por la negociación del acuerdo de paz, pero en el 2019 que hubiera podido significar un incremento de la violencia, porque era una elección de carácter local, sea un mantenimiento de los municipios que estaban en riesgo multivariado. ¿Cómo se explica esto? ¿De qué manera entonces permanece esa violencia política? Pues bueno, de acuerdo con la MUE, hay algunos casos, la misión de observación electoral y también con las investigaciones de nosotros, existe una disminución sobre los factores de riesgo de violencia. El único que persiste realmente es el tema de los desplazamientos forzados. Pero cuando nosotros analizamos ya lo que era el año 2019, en lo que ustedes pueden observar acá esta cifra de cómo se explica eso, existe una permanencia de la violencia, existe todavía esta violencia que si bien no incrementó, se mantiene por varios factores que pudimos analizar. Del 2018 al 2019, para las elecciones locales, durante 349 días que hicimos la investigación, identificamos que hubo 230 víctimas, que corresponderían a 177 hechos violentos, en los cuales la mayor cantidad fueron las amenazas, seguido de los atentados e infortunadamente permanecieron los asesinatos, que eran las prácticas que se daban anteriormente dentro del conflicto armado interno. Esto se dio en 28 departamentos del país, de los cuales corresponden 136 municipios y se da una víctima más o menos cada 1.5 días.
Pero esa violencia política tiene unas reflexiones para el año 2019 que se diferencian de los años anteriores. Y es que anteriormente, para las FARC y para los grupos armados organizados, estos partidos, estos candidatos de partidos que puedan generar riesgos, antes de que se dieran estos procesos de homogeneización política, se daban entonces amenazas a los partidos, amenazas a ciertos espacios de candidatos que representaran esos partidos. En el año 2019, la violencia electoral se tornó más personal e individualizada. Se daban amenazas específicas a unos actores independientemente del partido que fueran. Y ya van a darse cuenta ustedes en qué incide entonces esa polarización, que es el concepto que se ha dado en términos de violencia política. ¿Por qué? Porque la violencia electoral permanecía como un mecanismo de competencia política, pero ya no se ejercía por parte de lo que eran los grupos armados organizados, dado que para el 71% de las víctimas, es decir, de 230 víctimas, no había un responsable o un determinador que se pudiera identificar, pero sí había una relación directa con, por ejemplo, la presencia de clanes políticos que veían que esos partidos podían significar una amenaza a lo que era su poder territorial en su autoritarismo subregional. En ese sentido, cuando se analizan los sectores políticos más victimizados, habían sido los de la coalición de oposición, es decir, los que ya ahorita en la explicación del Estatuto de la Oposición a profundidad se puede mencionar, es que aquellos partidos que se declararon en oposición al gobierno nacional, que tenían sus candidatos en el 2019, fueron los más victimizados, seguidos por la coalición de gobierno. Eso solamente se puede explicar porque la polarización dentro del país eran los que generaban los mayores potenciales de poder obtener un cargo público en el marco del posconflicto, en lo que eran estos espacios de renovación democrática, que era esa tensión sobre los partidos alternativos nuevos o los partidos que estaban asociados al gobierno, que fueron los más victimizados. De acuerdo con lo que ya nosotros pudimos identificar también, es que la violencia política cambia, dado que estos clanes políticos, varios que estaban relacionados con estos grupos armados organizados, tienden a utilizar ese mecanismo de violencia electoral para sacar a sus competidores a un lado. Pero ¿qué pasaba donde no había presencia de grupos armados organizados antes, ni donde había presencia de las FARC? Pues en efecto, uno de los mayores descubrimientos fue que no había una relación de violencia electoral en zonas de posconflicto. En ese sentido, la violencia política no tenía ya entonces un arraigo de carácter ideológico, sino sencillamente de un mecanismo para poder ocupar un espacio de poder, porque casos como el norte del Valle, casos como el de La Guajira y casos como el del Atlántico, que no tuvieron un impacto grande o un protagonismo grande dentro de la escena del conflicto armado interno, se daban hechos de violencia política. De hecho, los 10 departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, entre los 5 primeros, Valle del Cauca, La Guajira, Tolima, Antioquia y Cauca, que muchos de esos no tuvieron un gran factor de presencia de las FARC, de conflicto armado interno durante estos 50 años, sino que respondía a otras lógicas muy distintas. En la distribución de partidos, como les comentaba, en el resultado del estudio se da que para el 29% de las víctimas hacían parte de la coalición de esos partidos que tenían candidaturas y eran de gobierno en el orden nacional. Y el otro 29% eran los partidos que se habían declarado en oposición y tenían un ascenso o una mayor oportunidad dentro de lo local. Respecto al sexo identificado a las víctimas, existe una mayor victimización en el tema de violencia política en Colombia para los hombres que para las mujeres. Se dieron 187 víctimas hombres, 41 casos de mujeres, 2 casos que pues no se pudo registrar el sexo de la víctima. Y como les mencionaba, dentro de todo lo que venía haciendo, la distribución del perfil de las víctimas por el tipo de agente perpetrador, en su mayoría no se conoce ni hay una investigación que pueda determinar quién fue. Pero los que siguen dentro de ese marco son las águilas negras. Y las águilas negras, que no constituyen ningún grupo armado en Colombia, son meramente una franquicia que se utilizó en 2018 y en 2019 para generar amenazas de carácter político y que conforme se acercaban las elecciones del 29 de octubre, esa violencia instrumentalizada generaba entonces un mayor miedo para una aspiración o para una posibilidad de cambio. Una gran reflexión es que el miedo al cambio y el miedo a que pudieran perder esos territorios en el espacio dio un cambio en la violencia política del país y la democracia en el posconflicto. ¿Qué pasó entonces en los resultados de las elecciones de 2019? Bueno, pues mientras en 2015 las elecciones locales, que venían teniendo una violencia muy alta, habían 140 candidatos cuestionados, 26 a gobernaciones, 114 alcaldías, de los cuales quedaron elegidos 10 gobernadores y 29 alcaldes. La situación
en vez de mejorar, empeoró en 2019, porque gracias a esa instrumentalización, gracias a ese miedo que se generó por parte de las posibles reformas, se incrementaron más los espacios en los que habían candidatos cuestionados porque se amplió el espectro de los que estaban utilizando, por ejemplo, estrategias como la corrupción, vínculos con grupos armados al margen de la ley y otros que tuvieran investigaciones propias. Entonces, en 2019 el balance es un poco mejora respecto al tema de cuántos partidos de oposición al gobierno nacional, cuántos partidos logran obtener un espacio dentro de las gobernaciones, dentro de las alcaldías importantes de las alcaldías del país, que son los partidos alternativos, que significan una posible renovación, pero incrementan también los candidatos cuestionados que llegan a estos espacios. De 182 candidatos cuestionados en 2019, 47 gobernaciones y 130 alcaldías, es decir, el doble casi de gobernaciones del 2015 que estaban cuestionados como candidatos, llegan 16 gobernadores y 42 alcaldes. ¿Cuáles son los partidos que tenían la mayor cantidad de candidaturas? Observen ustedes que el Partido Conservador tenía la mayoría de cuestionados como candidatos, 20, seguido el Liberal, seguido el Partido de la U y aparece en escena el Centro Democrático. Si retomamos, ustedes ven las gráficas anteriores, ven lo que les había mostrado anteriormente, son los mismos partidos que tenían y tienen aún hoy en día dentro de sus filas a estos candidatos herederos del mar, herederos de Odebrecht, herederos, etcétera, que representan todos estos cuestionamientos y aún hoy en día se mantienen. Cuando miramos entonces los gobernadores electos cuestionados, aquí están pues las tablas de los departamentos, casos pues bien graves, como es el caso de Córdoba, con el tema ya de lo que les contaba de estos clanes políticos que llegan en unas coaliciones al Congreso y que en el 2018, después de que llegan al Congreso, ponen a Orlando Benítez Mora, que viene con algunos cuestionamientos propios por lo que fue su gestión como diputado de la Asamblea de Córdoba en el periodo anterior. Ya tenemos casos como el de Nemesio Royce en La Guajira, que tiene unos apoyos, digamos, de lo que hoy en día es el boom de algunos candidatos que tenían relaciones con grupos también armados. También tiene un tema de una relación específica su papá, su mamá de la Bonanza Marimbera, que viene arrastrando todo eso y hoy llega a ser gobernador, apenas por mencionar algunos casos. Ah, bueno, y para el tema de los alcaldes cuestionados, los departamentos más preocupantes donde fueron escogidos es el caso de Antioquia con 6, Valle del Cauca con 5, Córdoba y Chocó, que además de que tienen gobernador que es cuestionado, también tienen una gran cantidad de alcaldes cuestionados dentro de sus territorios. Así pues, llegamos entonces al último tramo ya de lo que es esta parte, que es cómo funciona entonces la democracia en el posconflicto, con la única reforma que fue de carácter democrático y participativo y que se supone que iba a dar ese cambio. Pues bueno, los resultados del Senado en 2018 dieron que, primero, el estatuto de la oposición respecto a lo que era su historia se ha desnaturalizado totalmente. La historia del estatuto de la oposición viene casi que desde 1959, cuando se dio el proceso del Frente Nacional, y resulta que muchos partidos, cuando se dio las alternancias de los poderes, se identificaban con que si había un partido en el gobierno hegemónico, pues iba a dejar al otro partido, que los conservadores en el poder, los liberales no iban a tener un contrapeso. Y a pesar de que ya estaba en el sistema de pesos y contrapesos en las tres ramas del poder, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, había que determinar entonces si se podía establecer un contrapeso dentro del mismo ejecutivo, dado que se iba a dar una alternancia de poderes, pero no podía haber una hegemonía específica. En ese sentido, con el avance de lo que fueron el Frente Nacional, la alternación de poder de un partido y otro, la lógica bipartidista, pues se estableció la necesidad en Colombia, y si ustedes analizan la literatura académica en Estados Unidos y en Europa, los estatutos de la oposición no existen como tal. Es casi que una invención nuestra, en el cual lo que se hacía era garantizar un contrapeso del gobierno nacional y de los gobiernos locales por medio de esto, en lo que ellos habían denominado el estatuto de la oposición y que muchos académicos en Colombia analizaban como el estatuto de las coaliciones. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era, en vez de alternar el poder, un contrapeso de los dos mismos partidos. En el espíritu de la Constitución del 91, entonces se declaró que se debía dar un estatuto de la oposición en Colombia, que anteriormente era para la oposición, como un sistema de contrapeso dentro del propio Ejecutivo a nivel nacional y descentralizado. ¿Qué sucedió? Gracias al acuerdo de paz, después de la firma después de la constituyente del 91 y de la constitución del 91, por fin se logra regular y se logra sacar el estatuto adelante. Es decir, casi 2 décadas, 3 décadas después, gracias al acuerdo de paz,
que fue uno de los grandes avances en temas democráticos supuestamente que se dieron, se saca el estatuto de la oposición. ¿Qué es el estatuto de la oposición? Garantías para generar contrapesos al gobierno nacional, en los cuales se puede declarar oposición, independencia y gobierno. Si es de gobierno, podrá acceder a los cargos burocráticos que da el gobierno. Si es independiente de oposición, no podrá acceder a ninguno de estos cargos, pero sí podrá tener otros beneficios, como por ejemplo son los espacios de dar una réplica a la locución presidencial, los espacios de mayor financiación, los espacios también de radios comunitarias, etcétera. ¿Cómo se ve reflejado eso en la realidad entonces ahora en la democracia del posconflicto? Pues cuando se aplica el estatuto por fin en 2018, después de todas estas cosas que les venía mencionando, se logra entonces incluir de los 5 miembros de las FARC adicionales, se incluye uno más, que es el estatuto de la oposición, un senador más, que se suma entonces a los 102 que venían, más los 5 de FARC, más uno, serían 108 senadores en total. Al día de hoy, de estos 108 senadores, tenemos activos 106. ¿Por qué? Porque no está la curul de Aya Merlano, ni tampoco la de Iván Márquez. ¿Cómo se distribuyen estas? 100 de circunscripción nacional, 2 de circunscripción indígena, 5 de FARC, 4 realmente en este momento, y una de las estatutos de la oposición que la ocupa actualmente Gustavo Petro. Respecto a la Cámara de Representantes, entonces tenemos 172 representantes a la Cámara actualmente, 161 por circunscripciones territoriales, 2 curules afro, una indígena, una de carácter exterior, una raizal adicional, pero esa raizal no se ha podido aplicar porque la reglamentación de esa curul no se ha dado en el país porque tampoco se ha entendido cómo funciona, y una adicional del Estatuto de la Oposición, que es la de Ángela María Robledo, que eran los que quedaran de primeros, los que quedaran de segundos dentro de las elecciones de carácter nacional, pasaban entonces como un sistema de contrapeso dentro del órgano legislativo. Acá se empiezan a desmontar muchos mitos. Por ejemplo, cuando la gente en 2018 hacía la campaña diciendo que las FARC iban a tomar el poder, una de las primeras preguntas que yo le hago a la gente es, ¿usted sabe cuántos congresistas hay en Colombia? Creo que casi 9 de cada 10 personas no tienen ni idea. Y de los que analizamos acá, solo de 108 senadores hay 5 de FARC y en este momento son 4. Esos 4 no se van a tomar el poder porque ni siquiera lograron ni han logrado el día de hoy las reformas democráticas ni las reformas estructurales que trae el acuerdo de paz para poder implementar el acuerdo. Si miramos el caso y la situación en la Cámara de Representantes, son 5 curules apenas en contraposición de 172 representantes a la Cámara. Es decir, son 280 congresistas entre Senado y Cámara de Representantes, de los cuales apenas hay 10 congresistas de las FARC. ¿Dónde se van a tomar el poder las FARC? ¿De qué manera se van a tomar el poder las FARC? Pero si lo analizamos a nivel local en 2019, los resultados son todavía más pobres. Yo invito a la gente a que se pregunte, que me nombre un solo gobernador o por lo menos 5 alcaldes que hayan sido elegidos por las FARC o que hayan sido elegidos por la FARC, perdón, del partido FARC, o que hayan sido elegidos en coalición por el partido FARC. Los números están ahí, que es lo que aparece y lo que ustedes cientifican acá, y que estadísticamente ni siquiera da para la aprobación en mayorías de un proyecto de ley como el Presupuesto General de la Nación, como el Plan Nacional de Desarrollo o como todos los procesos que se tienen que dar ahorita para las reformas estructurales que aún con el acuerdo de paz no se han logrado. Si analizamos entonces ya cuáles son las composiciones en esta tabla de los partidos opositores, los partidos independientes y los partidos de gobierno, pues vamos a ver que dentro de todo eso, los partidos mayoritarios siguen siendo el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, Centro Democrático y la U. Y cuando nosotros miramos entonces, cuando nosotros miramos acá, ¿cuáles son el porcentaje entonces de ese contrapeso desde los partidos que se han declarado en oposición o independientes al gobierno nacional? Es evidente que las mayorías siguen siendo de gobierno, las mayorías siguen siendo de los mismos partidos que tienen dentro de sus filas a estas personas y que realmente para un espacio de un cambio estructural, de unas reformas estructurales que son las que se necesitan, evidentemente que haya un 23% de oposición en el Senado es un avance enorme con respecto a las elecciones de 2014, de 2010, de 2006, donde había una violencia diferente, donde, digamos, había mayor violencia, estaban las FARC en armas, pero que aún así sigue siendo insuficiente. Sigue siendo supremamente insuficiente y más cuando nosotros analizamos que esas son las mayorías, las de gobierno, representados en estos partidos que ustedes observan acá, que son los mismos partidos que han impedido que se den las reformas, son los mismos partidos que gobiernan en las alcaldías locales y son los mismos partidos que hoy en día, dentro de lo que
se debe hacer para la democracia y participación del posconflicto deben renovarse o deben cambiar. Cuando nosotros ahora miramos entonces en el marco del estatuto de la oposición, pues una de las teorías que se plantean ¿es el estatuto de la oposición o el estatuto de los perdedores? O el estatuto de las coaliciones. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que se plantea que es una contraposición, en el ejemplo de lo nacional que ustedes observan acá, siguen siendo mayoría a pesar de que se den estos espacios ahora de declaratoria de oposición, de que puedan hacer réplicas al presidente nacional, de que puedan tomar todas esas herramientas. Pero lo que es más grave es cuando nosotros observamos entonces que a nivel local en las elecciones de 2019 se aplicó también el estatuto por primera vez, en donde un gobernador que queda elegido tiene como supuesto contrapeso por el estatuto de la oposición el que quede de segundo, que era su competencia. Y el que queda de segundo, que era su competencia, va a ser el presidente y va a dirigir la oposición dentro de la asamblea departamental. Lo mismo pasa en las alcaldías. El que quede segundo en la alcaldía va a dirigir esa oposición dentro de lo que son los consejos municipales. Cuando nosotros observamos esta lógica de los clanes políticos en 2019 que les comentaba, que fueron los hallazgos que nosotros identificamos, si nos devolvemos entonces a lo que eran estos candidatos que ustedes observan acá, en 2019, 182 candidatos, 47 gobernadores, 130 alcaldías, resulta que tenemos 16 gobernadores elegidos cuestionados y 42 alcaldes. Pero la pregunta es, si ahora tenemos estatuto de la oposición, ¿cómo se ve reflejado esos 16 gobernadores ahora respecto al estatuto de la oposición? Pues resulta que lo que hacen los clanes políticos en estos territorios es que generan una especie de competencia artificiosa y esa competencia artificiosa es dos clanes compitiendo por el poder, en donde queda uno siendo gobernador y el otro puede escoger si se va a ser su oposición o la independencia dentro de la asamblea departamental. ¿Qué renovación política hay ahí si son los mismos clanes políticos que están compitiendo en las gobernaciones y que a pesar de que no quedan siendo gobernadores ganan por doble? ¿Por qué? Porque pueden llegar a liderar la oposición. ¿Dónde se dio ese espacio curul de oposición? Si ustedes observan acá, tenemos casos que se repiten como el de Córdoba, el de La Guajira, el de Boyacá, perdón, el de Bolívar, el de Arauca, La Guajira ya lo había mencionado, y es grave porque en Córdoba, en La Guajira y en Bolívar, por ejemplo, no solamente queda un gobernador que es cuestionado, sino que además el que se va a dirigir la curul de oposición también era un candidato cuestionado de otro clan. Y si lo observamos ahora dentro de las alcaldías, resulta que esos que perdieron en esas alcaldías que tenían la posibilidad de ganar, que es decir, puede que llegó un candidato cuestionado a ser alcalde, puede que no, puede también llegar entonces a ganar por doble, a ser la oposición o la independencia dentro del Consejo Municipal. Dentro de Padres, ya para ir cerrando entonces, ¿cuáles son esas herramientas que nosotros identificamos? ¿De qué manera podemos empoderar a la gente para poder empezar a hacer una mayoría ciudadana en el marco del posconflicto que sea real, que le dé herramientas a la gente, que le permita usar la ley, que le permita usar sus herramientas constitucionales y sus derechos? Pues bueno, nosotros tenemos tres metodologías. La primera es la construcción de ese mapa de realidad, de ese mapeo de actores, que es una foto de la realidad en un momento, y es que una persona sencillamente puede tomar el Congreso, puede tomar su alcaldía, puede tomar su gobernación, puede tomar su consejo, lo que desee, y hace una descripción de quiénes son las personas que están en ese espacio, cuál es su trayectoria. Esos actores se identifican e individualizan esos actores. Se hace un análisis entonces de esos actores, qué relaciones tienen ya a nivel político, a nivel económico con contratistas, qué relaciones tienen con grupos armados, y de esa manera ese actor que pueda ser individual o colectivo, no solamente puede ser un actor conocido como una persona, sino como un partido. Entonces se establecen las relaciones de los partidos, de esos actores. Eh, Ustedes forman ese mapeo de actores, ¿sí? En el que tienen sus actores y sus relaciones. Y cuando ya tienen esos actores y relaciones, ustedes pueden empezar a construir investigaciones y denuncias haciendo uso de sus derechos por medio de lo que son dos fuentes que nosotros hemos identificado, las fuentes primarias que son las que están a la mano, que pueden ser desde el propio conocimiento de los territorios, las fuentes académicas, los libros, las herramientas investigativas y fuentes oficiales como el SECOP, el RUES y el SIGEP, que ya se los explico, que son con los que nosotros contamos de información abierta para poder hacer todo este tipo de investigaciones. Y las segundas, las fuentes secundarias, perdón, son aquellas fuentes ya conocidas que cuentan con un análisis documental, que pueden ser las revistas, pueden ser las prensas, pueden ser revistas o entrevistas de prensa. En el paso a paso,
Lo que hacemos es que yo estoy haciendo aquí una explicación de la metodología a nivel nacional y territorial. Entonces, la persona o el grupo de personas pueden tomar como punto de partida su conocimiento del territorio, su conocimiento del departamento, del municipio en el que se encuentran, identifican esos actores, buscan qué tipo de injerencia tiene, si es de carácter electoral, política, económica. Con esto hacen una recolección de información de carácter cualitativo y cuantitativo en estas dos fuentes o dos tipos de fuentes. Identifican las relaciones que hay entre estos actores, que es como nosotros construimos la relación de los vínculos de grupos armados, después con temas de corrupción, actualmente con temas ya de violencia electoral, y que además como todo eso tiene incidencia en esas relaciones entre partidos e individuos para determinar cuáles son sus intereses para negar las reformas estructurales en temas democráticos en Colombia. Se identifica entonces cuáles son esas relaciones que tienen mayor peso y de esa manera se hace una profundización en las relaciones sobre los hechos de corrupción y las demás herramientas que nosotros les podemos dar a ustedes. Ahora, ¿cómo se puede llegar a la información? La información para las investigaciones que nosotros hemos hecho es el verdadero poder. Para hacer veeduría ciudadana en Colombia, a todo esto que les he explicado, todo este proceso de investigación, la información es el poder que nosotros necesitamos tener a la mano y como ciudadanos, muchas veces la pedagogía no se hace ni conocemos cuáles son esas herramientas. Pues la herramienta fundamental es la Ley 1712 de 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley tiene unos principios que son aplicados pragmáticamente en cualquier espacio, en cualquier entidad, cuando hace usted un derecho, a hacer su uso del derecho a la petición a una entidad. Porque tiene, toda entidad está obligada a la información transparente, de buena fe, facilitación, sin discriminación, pero lo más importante, que son muchos casos y tal vez muchas veces me lo preguntan a mí en los territorios, es que me toca pagar para las copias, es que me toca pagar para, usted no tiene que pagar para nada, porque esta ley lo que establece es que usted paga impuestos. Y así sea el IVA que usted paga dentro de los productos de consumo, usted está aportando a nivel impositivo dentro de las alcaldías, dentro de las gobernaciones y dentro de la nación. Usted no tiene por qué pagar para las copias, porque uno de los principios de este derecho es que debe haber gratuidad, debe haber celeridad y eficacia. Usted no está pidiendo ningún favor. Esta ley lo que dice es que es una obligación de las entidades públicas y de los funcionarios públicos a responder a sus peticiones respecto al acceso a la información. ¿Qué tipo de información? Bueno, hay tres tipos de información, como lo observan en la diapositiva. La pública es la que cualquier funcionario público respecto de lo que sean sus funciones debe darle cualquier entidad. La información clasificada que ya pertenece a un ámbito propio particular o el ámbito privado de una persona, ya usted no le puede ir a preguntar pues al funcionario por su esposa, por sus hijos, etcétera. Eso usted no lo puede hacer porque es violar la privacidad de esa persona, pero respecto a lo que sean sus funciones a una entidad lo puede hacer. Solamente hay una excepción que es la información reservada. Es la información que genere una afectación a lo que en el artículo 18 de la ley 17 de 2014 a nivel constitucional se llama información que afecte la seguridad nacional, que esa es la información que muchas veces maneja el ejército, por ejemplo. Pero, ¿quiénes son esos sujetos obligados? Todas las ramas de, todas las entidades y funcionarios de las entidades de la rama judicial, de la rama legislativa y de la rama ejecutiva. Organismos de control también están obligados, a excepción de la Fiscalía en casos específicos de carácter penal, personas naturales jurídicas o que presten servicios públicos. Y aquí es importante una cosa. Aquí una de las claves importantísimas de la ley 1712 es que los contratistas también fungen como funcionarios públicos y por lo tanto están obligados en temas de contratación pública a darle la información a usted porque están ejecutando recursos que vienen del sector público, del erario y que usted paga con sus impuestos. Entonces usted también tiene derecho a saber de eso. Las empresas públicas también, o las empresas de economía mixta, a los partidos políticos también usted les puede pedir información, a los candidatos respecto a sus programas de gobierno, a los funcionarios que ejercen un cargo de elección popular, congresistas, presidencia, alcaldes, gobernadores, etcétera. Aquellos que administren fondos para fiscales, es decir, todo lo que son los fondos de carácter pensional, colpensiones, etcétera, porque está la plata suya de su ahorro, y aquellas personas naturales y jurídicas que tienen, digamos, todos los fondos de compensación, como los fondos, perdón, de carácter territorial, que pueden ser, en este caso, el Fondo Nacional el Sistema General, del Fondo Nacional del Sistema General de Regalías. Respecto a las fuentes de información más importantes a usar, que no hacen parte de la ley de transparencia, sino que son fuentes abiertas a las cuales nosotros consultamos, es el Registro Único Empresarial de Cámara y Comercio, Cuentas Claras, el Sistema Electrónico de Contratación Pública y
el sistema integrado de gestión del sector público, de funcionarios públicos y entidades públicas. Cada una de estas ofrece una información específica. Entonces, el paso a paso es, identificamos la información sobre la cual se desea profundizar, que era este mapeo de actores, hacemos estas relaciones, contratistas, funcionarios, etcétera, hacemos los perfiles. Nosotros construimos dentro de esa metodología si se trata de un actor público y privado para empezar a determinar cuál fuente de información vamos a usar, cuál es la importancia de ese actor en la red, qué tanto vamos a profundizar en ese actor, de dónde podemos conseguir la información y de qué manera nosotros podemos identificar o construir un caso específico. Para eso, entonces se organiza la información, se clasifica, se empieza a construir el tipo de actor, se identifica el tipo de relaciones y determinamos con esas informaciones de las relaciones y de los actores el sistema de información más idóneo para empezar a construir una investigación o una veeduría. Por un lado, tenemos el sistema electrónico de contratación pública. El sistema electrónico de contratación pública nace desde el 2007 con Colombia Compra Eficiente, que es la que establece que toda la contratación del Estado debe estar digitalizada y debe ir a los espacios, digamos, de carácter público, de bases abiertas en las cuales las personas pueden consultar. Está dividido en dos partes. SECOP 1, que es en el que se consolida toda la información casi desde el 88, 89 en algunos casos que está digitalizado, en donde ustedes pueden encontrar toda la información de la contratación pública de sus municipios, de sus departamentos o de alguna entidad de carácter nacional. Y tenemos el SECOP 2, que es la plataforma de digitalización de todas las transacciones. Es decir, el SECOP 2 es cuando ya las alcaldías, las gobernaciones y los organismos, las entes nacionales, lo que hacen es que establecen un espacio para poder publicar las ofertas de lo que necesitan, para poder publicar qué contratos, qué tipo de contratistas necesitan, y en ese espacio también los contratistas llegan y por un banco de oferentes o por un banco de proyectos aspiran o licitan por un proyecto o presentan sus estudios o también pueden hacer el tema de contratación estatal. Este es importante, el SECOP, porque es el que nos da toda la información de la ejecución de proyectos. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, porque ustedes identifican un contratista dentro del SECOP que tiene varios contratos, que es repetitivo, que además pudo haber financiado la campaña política del alcalde, que tiene relación con un grupo armado organizado, o que, por ejemplo, sea el que esté siendo instrumentalizado para ejecutar un cupo indicativo de la mermelada del congresista, ustedes ya tienen una hoja de ruta para establecer una denuncia. El registro único empresarial social y cámaras de comercio es más relacionado con ese contratista, con el perfil privado, que tiene sustento en el artículo 11 de la ley 590 del 2000, que lo que hace es integrar el registro único de proponentes, que son los contratistas que van al SECOP, y el registro mercantil, que son todos aquellos sistemas de información de las cámaras de comercio a nivel nacional. Es decir, quiénes son los contratistas, quiénes hacen parte de sus juntas directivas, cuáles son las entidades que están asociadas a ese contratista, quiénes son los accionistas, desde hace cuánto se creó, dónde está su domicilio, dónde podemos investigar si existe o no existe físicamente esa empresa o no. Es el sistema idóneo entonces para identificar ya actores sobre todo de carácter privado o, por ejemplo, actores públicos que tienen empresas y también contratan. En el SIGEP es el sistema pues ya que tiene toda la integración de quiénes son las personas que hacen parte de las entidades del Estado, los funcionarios públicos y también los datos de las hojas de vida y de la aclaración de bienes y rentas de muchos de estos. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, en muchos casos, los funcionarios de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas. Ustedes pueden identificar cuál es la trayectoria de un funcionario público en las entidades en las que ha trabajado un alcalde, un gobernador, un candidato político, el miembro de una corporación autónoma regional, el director de algún ministerio, el ministro, etcétera. Ahí pueden encontrar toda esa información. Esta es específicamente para los funcionarios públicos que tienen que tener esta información dentro de este sistema. Y por último, como dentro de estos tips grandes, de estas herramientas grandes de la información como el verdadero poder, tenemos el sistema de cuentas claras de elecciones. Es el aplicativo del Consejo Nacional Electoral, que también tiene una participación interesante de Transparencia por Colombia, de la Registraduría Nacional, de USAID, que da recursos para que esa plataforma, dentro de esa plataforma, todos los candidatos y candidatas presenten su estado de cuenta respecto de donaciones, ingresos propios, créditos bancarios, gastos de campaña, gastos en publicidad, todo lo que está relacionado con la campaña de cada candidato. Ahí que vamos a encontrar, por ejemplo, si hay financiadores que dentro del SECOP son contratistas, pero además tienen varias empresas en el registro único empresarial, en el cual ya podemos empezar a construir casos, ya podemos empezar a identificar con información
quiénes son esos congresistas, quiénes son esos alcaldes, quiénes son esos gobernadores, concejales, diputados, quiénes son los contratistas con los que trabajan, cómo funcionan sus redes empresariales, etcétera. Estas están desde 2015, 2018 y 2019 para consulta, es de consulta abierta. Todas estas herramientas son de consulta abierta y de carácter público. Además de esto, pues Cuentas Claras puede verificar usted si se pasaron los topes permitidos, aunque muchas veces los candidatos no presentan esa información de esa manera, tratan de diluirlo por otros espacios, verificar los reportes en publicidad, cuánto se gastó en cada uno de esos ítems y conocer lo que les mencionaba cada contratista. Finalmente, llegamos a una de las herramientas más poderosas para poder también empezar a hacer este ejercicio con la ayuda ciudadana, para que esa democracia en el posconflicto cobre otro sentido, que era una de las preguntas que me enviaban a mí antes de esta presentación, y era cómo se crea entonces una veeduría ciudadana. ¿De qué manera yo paso de construir esos casos con mi mapeo de actores, apoyándome en la ley 17 de 2014 de acceso a la información pública, en donde yo puedo decir, toda la información es pública, es gratuita, me la tienen que dar con celeridad, y si no, yo puedo poner una tutela porque se me había olvidado decirles, el derecho a la información pública es un derecho fundamental, entonces es tutelable. Y al ser tutelable, ustedes pueden ir ante un juez para exigir que el funcionario les responda o la entidad le responda por la información que ustedes están preguntando. Pero, ¿cómo le podemos dar entonces superpoderes a esa acción ciudadana que estamos llevando a cabo? Constituyendo una veeduría. Las veedurías están reguladas por la Ley 850 de 2003 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue además promulgada y fue gestionada por Germán Vargas Lleras, y que como concepto lo que traía era un ejercicio que había hecho USAID también en Colombia, y era empezar a fortalecer la democracia desde lo que venían siendo las iniciativas ciudadanas de denuncia, de empezar a dar espacios para que la ciudadanía también se empoderara, así no hiciera parte de un cargo de elección popular. Y ellos financiaron unas primeras etapas en algunos departamentos del país. En 2003 llega la norma y con la norma se regula todo el proceso en el que se dan dientes a las personas, personería jurídica y se establecen las características. La veeduría entonces es ese mecanismo democrático que está subutilizado, es la verdad en Colombia, en los estudios que hemos hecho dentro de la Fundación Paz y Reconciliación. Estas capacitaciones lo que nos demuestran es que muchas veces no se sabe cómo se constituye una veeduría, cuántas veedurías hay en el país. Hay una red nacional de veedurías que la dirige el doctor Pablo Bustos, pero no se ha podido identificar en profundidad en los territorios, en los departamentos y en los municipios, qué tanta incidencia ha tenido esto, qué tantos resultados han tenido respecto a la denuncia, porque se desconoce el marco jurídico, cómo se puede crear y qué herramientas trae. Entonces, como mecanismo democrático, ¿quiénes pueden hacerlo? Cualquier ciudadano, pueden ser un grupo de ciudadanos, puede ser una sola persona, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, de carácter juvenil, de adultos mayores, no importa la naturaleza del grupo de personas o de la persona que quiera hacerlo, no obstante, tiene unas características específicas, y es que no deben ser gubernamentales, tienen que ser sin ánimo de lucro, o sea, no crear una veeduría ciudadana para enriquecerse, sino sencillamente para ejercer un derecho ciudadano a poder hacerle una veeduría y un control a los recursos públicos, a la acción de las entidades y a la labor de los funcionarios del Estado. El procedimiento es que una persona, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 850, o un grupo de personas, se organizan en un espacio de forma democrática y construyen sus propios estatutos, los escriben, no existe un marco jurídico para eso, sencillamente se pone cuánto tiempo va a durar la veeduría, a qué se le va a hacer veeduría, cuáles van a ser sus fuentes de financiación, si las hay o si no las hay, pero cualquier ciudadano puede llegar y elaborar ese documento de constitución en el cual ya se sabe que va a haber una vigilancia respecto a los recursos públicos. Y el tercer paso, que es uno de los pasos en los que la gente desconoce, es que una veeduría ciudadana la puede hacer cualquiera y no tiene que inscribirse a ningún espacio. Pero para adquirir la personería jurídica y que adquiera estos superpoderes, tiene que ir a dos espacios, o a la Cámara de Comercio de su municipio o de su departamento, o a la personería municipal o distrital. Esa inscripción de ese documento toma alrededor de 1 a 2 días, se hace inmediatamente, se ponen los estatutos, se pasa a la Cámara de Comercio, a la personería, y quedan inscritos ustedes ya como una veeduría ciudadana. En el caso de las autoridades indígenas, a pesar de que no hay una Cámara de Comercio o no existe
una personería específica, lo hacen las comunidades indígenas dentro de sus autoridades locales. Cuando ya se tiene formalizada la veeduría, tienen que cumplir con unas funciones, como les mencionaba antes, vigilar el proceso de planeación, el presupuesto, la contratación, fiscalizar las ejecuciones y solicitar información en el marco de la 1712 también de lo que se haga necesario. Cuando ya se tienen la inscripción, cuando ya se tiene claro qué es lo que se va a hacer veeduría, cuando ya hay una metodología previa de hacer toda esta investigación, en los instrumentos de acción, por ejemplo, las veedurías tienen el derecho de intervenir en audiencias públicas de las corporaciones como consejos o asambleas o hasta dentro del mismo Congreso. También tienen el poder de hacer denuncias directamente ante los órganos de control o ante la Fiscalía. Pero aquí hay un superpoder que es algo que se ha desconocido y que se ha mantenido oculto, que no se ha hecho pedagogía y que no se conoce. En Colombia, la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal respecto de los procesos cuando hay detrimento patrimonial, cuando se están robando la plata, etc. Resulta que el funcionamiento de las Contralorías en Colombia es la Contraloría General y hay unas Contralorías departamentales y municipales. Las municipales y las departamentales las escogen las asambleas y los consejos. Es decir, tú me eliges y yo te cuido. ¿Por qué? Porque muchas veces no existe una vigilancia. La ley 850 previó todo ese sistema que podía dar que no hubiera contrapesos porque el contralor podría tener intereses políticos y en efecto determinó también con base en la Constitución del 91 que la Contraloría General de la República, es decir, la de carácter nacional, que el contralor lo escoge ya el Congreso, que existe un proceso específico, se determinó que la Contraloría puede ejercer un control preferente. ¿Qué es un control preferente o excepcional? Que la Contraloría General puede desplazar al Contralor departamental o municipal y tomar el caso para hacer la investigación. Resulta que eso lo puede hacer de oficio el Contralor General cuando se le ocurra. ¿Quién más puede solicitar eso en Colombia? Solamente las veedurías ciudadanas. Si usted constituye una veeduría ciudadana en el marco de la ley 850, lo que usted puede hacer es solicitar el control preferente de la Contraloría y eso permite que la Contraloría General de la Nación, si usted ve que la Contraloría no está actuando en su municipio o en su departamento, coge el caso por defecto e investiga desde el orden nacional qué es lo que está sucediendo con ese proceso. Pero, ya para ir cerrando, el artículo 19 de la misma ley también trae algunas cosas que se desconocen por parte de la gente y que han sido experiencias que he tenido. ¿Qué es una veeduría de papel? Una veeduría que incumple con lo que son las inhabilidades e incompatibilidades en el sistema de veedurías. Es decir, que los contratistas del municipio creen veedurías. Eso es una veeduría de papel porque es una veeduría que no cumple con los hechos, con los factores de legalidad de la ley 850. ¿Trabajadores o funcionarios públicos pueden crear veeduría? No, porque dependen de lo que se está haciendo control dentro del municipio o el departamento. Aquellas personas que estén sancionadas, destituidas o tengan un proceso en curso tampoco pueden hacer veeduría ciudadana. Personas que tengan vínculos contractuales, no solamente contratistas que ejecutan obras, sino también contratistas por prestador de servicios, no pueden generar una veeduría y si lo hacen es una veeduría de papel. Familiares o amigos de contratistas y funcionarios públicos o del alcalde o del gobernador no lo pueden hacer. Pero además, todas las veedurías que reciban financiación de alcaldes, gobernadores y de contratistas tampoco son veedurías reales, son veedurías de papel. Y en muchas ocasiones, dentro de mi experiencia, en los territorios, he encontrado que la gente plantea que esas veedurías existen y que los alcaldes financian esas veedurías. ¿Para qué? Para hacerle el control a los propios contratos en los cuales ellos tienen investigaciones o podrían estar incurriendo en un delito. A nivel institucional, ya el artículo 22 de la propia ley trae que existen otras herramientas adicionales. Por ejemplo, me preguntan mucho, ¿de dónde sale posiblemente la financiación? Yo no sé construir esa metodología participativa que usted dice. ¿Cómo puedo hacerle seguimiento a un acuerdo municipal o a un proyecto de ordenanza de una asamblea departamental? ¿Cómo le puedo hacer yo seguimiento a todo eso ya específicamente? Pues bueno, el artículo 22 establece que dentro del gobierno nacional, dentro de los entes nacionales, sí hay financiación que se puede dar, sí hay espacios en los que se debe dar un apoyo, y estos están específicamente en tres entidades. El Ministerio del Interior, por medio del Fondo de Desarrollo Comunal y la Participación, que es un fondo adscrito al Ministerio que debe contribuir y acompañar la conformación de las redes de veedurías o de las veedurías, y además tiene la obligación de hacer vigilancia de estas. En ese sentido, si aplicamos la metodología de investigación, tengo un caso específico, lo llevo también a un tema de financiación.
en el cual yo puedo determinar que necesito algún rubro para la creación o necesito algún rubro para mi funcionamiento, hago la solicitud por medio de la 1712 a que me expliquen cuál es el procedimiento. Tengo todo el derecho a saberlo como veeduría ciudadana ya constituida o no constituida. Además de eso, si yo desconozco cómo es el proceso de formulación de una política pública, de una norma, de cómo se va un proyecto de carácter contractual, puedo acudir a dos entidades. Al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el encargado del diseño de la metodología de evaluación de políticas públicas, es decir, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, sobre todo que es uno de los que tiene mayores casos de corrupción, cómo se da en el tema de las madres comunitarias, cómo se da en el tema de las políticas públicas de seguridad alimentaria, en las políticas públicas respecto a temas de seguridad. ¿Quién me puede dar luces sobre cómo puedo hacer eso? Si tengo mi autoridad ciudadana, la ley 850 establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene la función de explicarme qué metodologías puedo aplicar yo. Y la Escuela Superior de Administración Pública también tiene una obligación que es la de dar capacitación a los veedores. Esto muchas veces se desconoce. Y esto hace parte ya de una red institucional que cuando usted tiene su veeduría ciudadana, usted puede acudir ya con su superpoder a la Contraloría para pedir control preferente, para decir, este contralor de este municipio, de este departamento no está cumpliendo, de qué manera yo puedo mirar que esos recursos públicos no se pierdan. Además, yo tal vez puedo identificar si hace parte de un cupo indicativo de un congresista, este congresista también lo financió esta persona que ahora está contratando en el municipio o en el departamento, que es uno de los casos más comunes. Puedo solicitar a la Defensoría del Pueblo si los funcionarios públicos están agrediendo mis derechos, si no me están dejando hacer la veeduría. La Procuraduría también debe intervenir para hacer el control de carácter disciplinario ante las acciones irregulares de los funcionarios. Y como les comentaba, esta red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas tiene unas comisiones específicas que las lideran el Ministerio del Interior, la ISAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con toda esta red, con todo este ejercicio de participación ciudadana, con todo este ejercicio de herramientas de acción para crear su propia veeduría, para tener las metodologías de investigación iniciales con las que nosotros hacemos estas capacitaciones, eh, se podría establecer entonces mejoras dentro del tema de participación ciudadana en la democracia, dado que las reformas institucionales, las reformas que se deben hacer, necesitan también una red de apoyo mayor y gracias a estos pequeños espacios que nosotros hemos ido capacitando y creando, eh, el día de mañana puede que dentro del propio Congreso se den las reformas que trae el acuerdo de paz, que no son reformas para favorecer a las FARC, que las FARC no se van a tomar el poder, que no tienen una representación significativa, eh, pero que sí son reformas necesarias, como les comentaba, como las circunscripciones territoriales especiales de paz, son reformas que se necesitan en la reforma política para castigar a los partidos, para castigar a los candidatos, que si un partido avala a un candidato que está cuestionado y ese candidato cuestionado llega a estar preso o que por una veeduría ciudadana se identifique que tiene irregularidades y demás, esos son detrimentos que para la democracia no sirven y que son retos que como organización nosotros, como investigador yo haciendo todas estas capacitaciones, hemos podido ir avanzando y que pues espero también dentro de la lógica del posconflicto se puedan ir profundizando en el uso de estas herramientas por parte de la ciudadanía. Con esto pues termino. Muchas gracias. Muchas gracias a Em, ti, Esteban. Creo que Eh, el tiempo, yo ahí, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho, Laura. Listo. Esteban, muchísimas gracias por esa presentación. La verdad fue una excelente presentación. Nos hacen varias preguntas por redes. La primera es, mencionaste que las Águilas Negras son una franquicia y entonces preguntan con respecto a eso, ¿a qué te refieres? Y que si podrías profundizar un poco en esa afirmación. Claro que sí. Bueno, las Águilas Negras hacían parte dentro del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en el 2000, del 2006 al 2008, en unos grupos residuales en ese momento, que empezaron a tener cierto tipo de acciones, algunas en la zona centro del país, otras en la zona Caribe, que sencillamente pasaron de ser grupos paramilitares a ser grupos delincuenciales que dependían del narcotráfico y del crimen organizado. Se dice que después de ese proceso, en 2013, desaparecen de la escena porque dentro del proceso de desmovilización, dentro del proceso de las vendetas, dentro de lo que era el surgimiento de nuevos grupos, se difuminaron y desde el 2013 casi hasta el 2015-2016 no se había tenido una noticia específica en la cual se determinara que
las Águilas Negras era responsable de algún tipo de acción delictiva. Entonces, ¿cómo se comprobó que después del 2016 que empiezan a aparecer, coincidiendo con la firma del acuerdo de paz, también en el 2014 habían algunos otros rezagos, se empezaron a dar panfletos amenazantes, sobre todo panfletos que iban dirigidos a personas como líderes sociales asociados a temas de restitución de cultivos ilícitos, a líderes políticos en muchos de estos espacios, temas que lideraban los programas de desarrollo con enfoque territorial después del acuerdo de paz, candidatos a elecciones en 2019. Entonces, cuando se empieza a revisar, uno dice cuántas capturas, cómo determina uno metodológicamente que no es un grupo armado organizado como Clan del Golfo hoy, como el ELN hoy, porque uno identifica las acciones que hace la policía y el ejército respecto a los grupos armados organizados. ¿Cuántos campamentos se han identificado de las Águilas Negras desde el 2013? Cero. ¿Cuántas capturas se han dado de cabecillas o líderes de las Águilas Negras? Cero. ¿Cuántos hechos se han dado respecto de atentados, de capturas, de dadas de baja del ejército de Águilas Negras? Cero. Entonces, ese nombre se convirtió más bien en una franquicia, bien sea de grupos económicos que son anti-restitución de tierras, por ejemplo, que utilizan las Águilas Negras para generar miedo en la población, y esos grupos económicos cogen ese eslogan de Águilas Negras para difuminar su responsabilidad y contratan grupos sicariales que utilizan esa franquicia para difuminar esas responsabilidades. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el tema de violencia electoral en 2019? Que muchos de los panfletos amenazantes llegaban de las Águilas Negras, pero las Águilas Negras no tienen ni campamentos, ni hombres, ni capturas, ni absolutamente ningún tipo de información de la policía o el ejército que determinara que existieran realmente. En ese sentido, la teoría es que ese grupo, que supuestamente se hace denominar Águilas Negras, no es ningún grupo, no es ninguna estructura organizada, sino que son sicarios y matones a sueldo, instrumentalizados con fines políticos y económicos, por grupos que le tienen miedo a la implementación del acuerdo de paz, por grupos que le tienen miedo al cambio o a lo que pudiera ser las modificaciones respecto de su estatus de poder en sus territorios o en sus espacios de gobierno o de control. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, tras el contexto político que has dado respecto al partido FARC y a los demás partidos, ¿cuál crees que es el futuro político de FARC y de esa oposición que señalas? Bueno, yo hice un análisis y un estudio en investigación, ustedes la pueden encontrar en El Espectador, para el año 2018, de cuáles eran las apuestas políticas de las FARC. Por un lado, es un partido que nace con un nombre que iba a generar en temas de estrategia de marketing político una resistencia enorme, sobre todo en espacios territoriales donde había muchas víctimas todavía que tenían ese nombre asociado a las acciones militares, a las acciones insurgentes, a las acciones como masacres y demás, en territorios donde ellos creían que tenían capital político. En ese sentido, ya por empezar con el nombre, la votación no iba a ser pues tan grande como se pensaba. Ellos mismos eran conscientes de eso. E incluso los 53.000 votos, 58.000 votos que obtienen, los tienen muchos en espacios que ni siquiera habían tenido presencia anteriormente. Entonces la pregunta es, ellos aducen que todo ese proceso de consolidación territorial en el que ellos hacían supuestamente parte del Estado, se les iba a retribuir después con que la gente votara por ellos. Y no, muchas de las grandes votaciones de hecho se dieron en Bogotá, se dieron en Valle del Cauca y se dieron en Santander. Entonces, ¿qué pasó en los municipios donde ellos tenían presencia? ¿Realmente la gente tenía un control social por carácter político o era por una presión armada? Esa es una gran pregunta que cuando uno mira los resultados electorales no coinciden. En ese sentido, el mismo nombre ya ha generado un ruido. Por otro lado, su estrategia electoral respecto a lo que eran los comunales, respecto a lo que había sido los cuadros políticos que estaban usando, era importante que hubieran tenido, por ejemplo, una renovación, hubieran entendido una renovación de sus cuadros políticos. Pero claro, es muy difícil cuando los que estaban negociando el acuerdo, pues no se van a salir de ese espacio para irse a cultivar papa y arroz. Tenían que también tener un espacio político porque esa fue una de las razones por las cuales se sentaron a negociar y era que se les diera un espacio de participación política que se había negado anteriormente. Con base en eso, lo que uno puede ver a futuro es que
el futuro del partido está garantizado por lo menos por el acuerdo de paz y por lo que establece ya su tránsito en el Congreso, que va a ser de 2022 a 2026. Y de ahí en adelante, uno lo que podría observar es un fenómeno en el que se empiecen a diluir, se empiecen a generar coaliciones con otros partidos para no desaparecer, tal vez como lo que fue la suerte de la Unión Patriótica, pero en suma, todo lo que ha sido su labor respecto a 2018-2019 no ha sido significativa a nivel democrático ni representativa. De hecho, cuando uno analiza las elecciones de 2019, en los 3 o 4 casos en los que alcanzaron alcaldía, incluso con coaliciones, los votos tampoco son muy altos. Y dentro de esa estrategia, a ellos lo que les queda es que deberían replantearse, por ejemplo, de qué manera van a cambiarse el nombre, de qué manera van a utilizar otras estrategias electorales. Y algo que les ha funcionado es que han sido una oposición juiciosa, una oposición que ya está en el marco de poder hacer denuncias, de poder hacer sus propias veedurías, de poder generar sus propios espacios de participación. Pero la gran conclusión es que pasar de la ilegalidad a competir en la democracia ha sido uno de los traumas más grandes que ha tenido las FARC, que tenían las FARC y que ahora tiene el partido FARC. Me expuso por el partido FARC. Y cuando uno analiza que una cosa es estar en la legalidad y otra es competir desde la legalidad en la democracia, pues el juego es a otro precio y más con todas las dificultades y talanqueras que les acaba de mencionar de nuestro sistema democrático aún en el posconflicto. Muchísimas gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo promover las veedurías en un país con tanta apatía política, con tanta apatía con respecto al sector público y sabiendo que estos trámites requieren tanto papeleo y hay tanta burocracia? Justamente, esa pregunta se responde con la presentación que hice y es que no es un proceso difícil. La conformación de una veeduría es muy sencilla. De hecho, ahí en la misma presentación ustedes se dan cuenta, son 4 diapositivas. La ley 850 establece que, primer paso, usted debe, como persona o como organización, elaborar un documento. Ese documento va a una cámara de comercio o a la personería distrital y municipal y usted ya tiene la personería jurídica. No es un trámite burocrático difícil. Las cámaras y comercio están abiertas en algunas ciudades. Solamente es acercarse a ella, presentar su estatuto, presentar sus papeles, quiénes van a ser los representantes de la veeduría. Ya las funciones usted las tiene claras, los instrumentos de acción usted de hecho ya los puede aplicar sin ninguna burocracia, usted puede intervenir directamente si lo hace, tiene el superpoder de solicitar mediante oficio el control excepcional. Lo único es que, pues evidentemente, si usted no tiene financiación, si usted no sabe cómo hacerlo, usted puede acudir al Ministerio del Interior, al Departamento Administrativo de la Función Pública o a la SAP, a cualquiera de las tres, para solicitar financiación, para solicitar la manera en la cual usted puede hacer una metodología de análisis de política pública, puede utilizar la metodología que les expliqué a través de esto. Em, pero además, lo que sí no puede cambiar la ley es la apatía política. Si una persona no le interesa la política y se queja de la política y no hace nada para cambiarla, pues definitivamente las herramientas están, ya no es culpa de la ley. Creo que esa apatía política debe ir cambiando, haciéndose pedagogía de empoderar a los ciudadanos. La palabra empoderar no me gusta porque no es como yo darle ahí a la persona un poder o algo, sino que eso existe ya, constitucionalmente está, legalmente está, sino que las mismas personas les empiece a doler que son los recursos que pagan de sus impuestos. Que una persona sea política es la muestra fehaciente que es supremamente desinteresado de la plata que está dando de sus impuestos. Esa es la verdad, porque sus representantes finalmente lo que están haciendo, o así vote o no vote, están ejecutando la plata de los impuestos que van desde el IVA hasta el predial o el pago del impuesto vehicular. Entonces, respecto a la apatía política no se puede hacer nada, el que no le gusta no le gusta, pero yo creo que a nadie le gusta es que jueguen con la plata los recursos públicos que uno paga con los impuestos y que las herramientas existen. No es un proceso difícil, creo que ha sido una mentalidad, un mito que se ha creado y que por el contrario es una oportunidad que existe y no se ha aprovechado.
Muchísimas gracias, Esteban. Realmente fue una excelente presentación. Hemos recibido muy buenos comentarios de tu presentación, bastante completa. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando por YouTube y por Facebook. Lamentamos algunas fallas técnicas que hubo hoy. Sin embargo, les recordamos que la presentación va a quedar subida en su totalidad en YouTube. Entonces podrán ir y revisarla cada vez que ustedes deseen hacerlo. Esteban, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que fue maravillosa, realmente fue muy completa y nos dejas un panorama político pues bastante amplio y además muy conectado al tema participativo con el que nosotros trabajamos y es la veeduría, que es un mecanismo de participación muy importante en la política. Muchas gracias a ti, Laura. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron en las diferentes redes. Qué pena, tal vez lo extenso y demás. Traté de hacerlo lo más condensado posible y espero que puedan aprovechar esta información que es para ustedes y que hace parte de un equipo de trabajo que cree que hay un cambio en este país, que se puede dar un cambio en este país. Y bueno, siempre atento a sus comentarios y a cualquier cosa en la cual nosotros podamos ayudar. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión de hoy y hasta una próxima sesión de diálogos participativos.